¿A mí? ¡Ay! ¡Socorro! ¡Tengo miedo! ¿Qué ocurrirá, gran Dios? Bueno, ya. ¡Oh! ¡Ese hombre va a matarme! ¡Protégeme! ¡Hijo! ¡Protégeme! Por mis hijos y mi nieto que aún no tengo, pero ya tendré. ¡Protégeme, muchacho! ¿Qué ocurrirá, señor? ¿El cráneo? ¿Cómo era? Calvo. ¿Color? Ceniza. ¿Por qué no se le ven las manos? Para oscurecerlo todo. No es necesario. Tomo nota. ¿Y ese sombrero? Para que no se le vea la cara. Y sobre todo, Tullido. tullido. 2 garras. Salvo si aprieta los puños. No es necesario. Tomo nota. Todo eso afuera. Todo eso afuera. Está temblando. Está temblando. ¿Le gusta más así? Está muy delgado. Sombrero. Está muy delgado. Sombrero. Está temblando. Sombrero. Sombrero. Está muy delgado. ¿Le gusta el cráneo? Habrá que blanquear. Tomo nota. Las manos. Tomo nota.
Yo fui Hamlet. De pie a orillas del mar conversaba con la rompiente. Bla, bla. A mis espaldas las ruinas de Europa. Las campanas anunciaban exequias oficiales. Asesino y viuda una misma pareja. En paso de ganso detrás del alto cadáver, los consejeros llorando al ritmo de una pena mal paga. ¿De quién es el cuerpo? En el coche del féretro. ¿Por quién tanto llanto y gemido? Ya no quiero morirme. Ya no quiero matar. Despedazamiento de la fotografía del autor. Yo desgarro mi carne sellada. Quiero habitar en mis venas, en la médula de mis huesos, en el laberinto de mi cráneo. Me retiro a mis tripas. En alguna parte están quebrando cuerpos para que yo pueda vivir en mi mierda. En alguna parte están abriendo cuerpos para que yo pueda estar solo con mi sangre. Y tomo asiento en mi mierda, en mi sangre. Los pensamientos son heridas en mi cerebro. Mi cerebro es una cicatriz. Yo quiero ser una máquina. Brazos para agarrar, piernas para andar, ningún dolor, ningún pensamiento. Pantallas de TV apagadas. Sale sangre de la heladera. 3 mujeres desnudas. Marx, Lenin, Mao. Cada una en su lengua y todas a un tiempo pronuncian el siguiente texto. Hay que derrocar las condiciones existentes en las que el hombre... Actor Hamlet se viste y se coloca la máscara. Welch Volk, wen ich in feindlichen Zügeln überwunden? Welchen Vergehensstrafe erfüllt Bei mir wurden der Erde verschlagen bin, kummervoll. Verschlägt wieder, unwillig. Wieder der Stachel.
que te ha engendrado como hijo, de donde no tenía derecho a salir. Tú, el bien nacido, te revelarás más allá de la bastardía, como un monstruo.
si es necesario, excluirla de vuestros foros y negarle vuestra conversación. Maestras, debéis cuidar de lo que hagáis delante de ella. Pesar bien sus palabras, examinar sus acciones, castigar su cuerpo para salvar su alma, si acaso esa salvación es posible, por la palabra que falta hablar de ella. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Emilio García Huevi, soy uno de los integrantes y fundadores del Periférico de Objetos, grupo que tuvo una vida artística entre el 89 y el 2009, 20 años de trayectoria, y produjimos 11 espectáculos. A mi lado está Gabriela Alac, que es la editora y directora de Ediciones Documenta, que fue quien tuvo la idea y empujó desde hace 10 años en esta idea de publicar el libro que finalmente acabamos de hacer. Vamos a hacer una pequeña charla acerca de las características del libro y cuando terminemos vamos a habilitar la muestra para que ustedes la recorran y tomen una copita mirando. Bueno, no pueden al mismo tiempo, el brindis es afuera y la muestra es adentro por una cuestión de COVID. Ahora vamos a charlar un poquito acerca del libro. No sé, Gaby, si querés comenzar con... Bueno. Arrancando de algún lado, dale. Bueno, como dijo Emilio, este es un libro que empezó hace mucho tiempo. Nosotros, este es nuestro 8º libro juntos. Emilio es el autor más publicado en Ediciones Documenta y nos interesa un montón su trabajo, pero sí, desde Botella en un mensaje estaba tratando de hacer memoria, pero creo que la salida de esa presentación, que fue nuestro primer libro, te dije, hagamos un libro del periférico, y vos me dijiste que no. Y bueno, y seguimos, igual acepté ese no rotundo y seguimos haciendo un montón de cosas, pero un día solo Emilio vino y dijo que quería hacer este libro. Dimos un montón de vueltas, ¿no? Porque si bien todos los libros que hacemos son un escenario de búsqueda, ¿no? Porque si bien ya tuvieron una obra antes, como puede ser en el caso de Luz Azul, o de Casa que Arde, o de la trilogía de la columna de Urruti, o de Artaud, Lengua y Madre, digamos, sí, en este caso era un libro que no tenía una obra, sino que tenía un conjunto de obras y no era solamente la obra de Emilio, sino que era la obra de un grupo y entonces empezó como una zona de búsqueda y de preguntas. Creo que nos dimos un buen tiempo para intercambiar, acercarnos a los archivos, empezar como a conectarnos otra vez con la vida del periférico y ver cuál iba a ser el abordaje para este libro en particular. Yo no sé a vos qué... Sí, no, el no rotundo tenía que ver en el 2012, cuando vos me propusiste hacer el libro sobre el periférico, tenía que ver con la proximidad todavía de lo que había sido la experiencia del periférico y haberla considerado yo como una experiencia... Yo era muy joven cuando empecé con el periférico de objetos, tenía 24, 25 años, y entonces a lo largo de mi trayectoria, con casi 80 montajes hechos, para mí esa era como una experiencia juvenil, la del periférico. Eso era lo que vivía en aquel momento y después, bueno, uno se va poniendo viejo y empieza a pensar que para atrás había cosas que estaban bien y la distancia me permitió acercarme y reflexionar acerca de la obra del periférico desde un lugar que era un poco incómodo. Era cómo acercarme a la obra, cómo tomar la voz de un grupo
compuesto por muchos integrantes, pasaron varios compañeros, mucha gente pasó por el grupo, cómo arrogarme una voz, y esto para mí era un problema, hasta que yo entendí que lo que podía dar era mi testimonio dentro de la vida del periférico. Y cuando entendí eso, es que dije, en este momento estoy en condiciones de proponer hacer un libro. Sí, en ese sentido, bueno, es interesante contar que hicimos 2 residencias para hacer el libro. La primera, que para mí fue muy significativa y todavía el libro no tenía como una forma, no habíamos decidido una forma de libro, sí sabíamos que necesitábamos ser fieles de alguna manera al espíritu del periférico, que no queríamos un libro que fuera una historia, ni buscar la verdad del grupo, ni, como dice Emilio, era una mirada, un testimonio de Emilio y de todo lo que había quedado en ese orden de la experiencia, pero la pregunta es cómo traer esa experiencia, ¿no? Después de tantas entrevistas, de tanta masa crítica dando vuelta del periférico, cómo vincularlo a Emilio, que ese fue un poco el desafío de las residencias, a este material de otra manera, que no hubiera sido ya abordado por él. Y en eso para mí fue como muy, muy importante el trabajo con el archivo, que Martina Antuña hizo un trabajo de organización de ese archivo impresionante. Sí, como dato, Martín escaneó cerca de 1000 y pico de imágenes del periférico, ¿verdad? Sí, se pasó varios meses escaneando, sí. Sí, cuando me iban noticiando del material, yo empezaba como a convulsionar porque me daba un pánico de cómo llevar eso a un libro. Claro. ¿No? Yo decía, bueno, vamos a hacer un libro de 7000 páginas y bueno, y eso era un problema, cómo manejar el archivo. Pero sí, en un momento entendimos que el archivo era el detonador, ¿no? El detonador de la memoria de Emilio. Y entonces, en esa primera residencia, vimos el archivo, nos vimos todas las obras completas y tuvimos la fascinante experiencia de tenerlo a Emilio ahí, viendo esos documentos y esos videos y dando su testimonio, ¿no? Por ejemplo, vi que elegiste algunos de esos momentos donde dijiste, todavía me sigue conmoviendo ver a Felicitas en Monteverdi en esa escena. Y me parece que ahí fue cuando se empezó a expresar esa relación contemporánea de Emilio con esos documentos y pudimos empezar a encontrar el lugar, ¿no? El recorrido que podíamos hacer con el libro. Pero sí, ahí en realidad lo que aconteció es que no fui yo hacia atrás, sino que traje la memoria al presente. Y entonces, instalado en el presente, pensándolo del presente, fue que se habilitó la posibilidad de hacer el libro, ¿no? Desde este lugar, de la memoria. Pero la memoria articulada, hay un momento del libro donde yo hablo acerca de lo que entiendo yo, cuáles son las condiciones de la memoria. Y para mí la memoria es activa, está siempre presente, es subjetiva, no debe ser monumentalizada y debe estar activa todo el tiempo, debe estar como reorganizándose todo el tiempo. Entonces, con esa premisa fue que encaré la mirada del periférico. Sí, también estaba bueno que dentro de esa residencia éramos varios y algunos que sí habían visto muchas obras del periférico, otros que no, gente más joven como, no sé, como Lucila, ¿no? O Cipriano, que sí conocía como más tu obra, y teníamos la posibilidad de intercambiar todas esas preguntas desde un lugar más de conocer el trabajo del periférico o desde un lugar de acercarse por primera vez. Y entonces, bueno, Emilio respondió muchísimas preguntas durante esos días de residencia y ahí empezamos como a acercarnos, a aproximarnos a un volumen de, no sé, como de relación con el material, pero todavía no sabíamos cómo se iba a escribir ese libro. Eso fue muy difuso, pero me permitió de algún modo tantear perspectivas posibles. La primera que estaba asegurada era decidir que era un testimonio, que no tenía que convocar o invocar al resto de los integrantes porque simplemente iba a escribir un libro dando mi punto de vista y mis apreciaciones, mis sensaciones. Y después fue encontrar la voz posible. Y esa voz posible está planteada en el libro cuando apareció ya en la segunda residencia. Hicimos una segunda residencia un año después. El texto ya estaba escrito, por lo menos estaba esbozado, y el formato son de pequeñas entradas, como si fuese un diario de viaje, por llamarlo de una manera, un diario de viaje que transcurre durante 20 años, pero que son pequeñas entradas tituladas y que refieren a las condiciones materiales del espectáculo, a las condiciones del grupo, a los movimientos de formación, a las giras, a los devenires, a los accidentes, a los acontecimientos, al contexto teatral del teatro en los 90, del teatro en el 2000, es decir, abre poniendo como eje la mirada desde el hoy de lo que fue el periférico desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, bueno, y ahí teníamos el texto, pero todavía era un texto en donde, bueno, Emilio insistía en que el texto estaba vinculado con los documentos y teníamos el texto mechado con, digamos, los documentos que iban dando cuenta de esto que Emilio narraba. Y ahí para mí empezó una reflexión que me costó un montón llegar a eso, y qué es lo que me molestaba de ese sistema editorial ahí. Y un día le digo, bueno, me parece que esto es lo que puede hacer alguien que no formó parte del grupo para dar cuenta que tiene los documentos y que está investigando este tema, pero bueno, vos podés hacer con esas imágenes lo que quieras. Y ahí le propuse que liberáramos al lector de esa relación directa entre su narración y las imágenes y que hiciéramos un relato testimonial, porque además el relato de Emilio es muy veloz, muy lúdico, tiene mucho humor, es muy divertido de leer. Entonces mi sensación era que se cortaba, ¿no?, ese juego con las imágenes. Y bueno, entonces hicimos el Atlas, que es, bueno, es un relato visual aparte, que luego el lector recorre, y que no tiene ningún tipo de referencia sobre las imágenes, ¿no? Las imágenes están ahí para generar como un recorrido, y que es un recorrido que ya se hizo en el relato, pero no están fechadas, no están datadas, no hacen referencia directa. Y en eso también nosotros queremos separarnos bastante de lo que es un libro académico o un libro de estudio, ¿no?, sino que nos interesaba que fuera más, de nuevo, un impacto o un encuentro con el material del periférico que Emilio había atesorado todo este tiempo, ¿no? Sí, en esa segunda residencia, que fue en plena pandemia, a mediados del año pasado, si no me equivoco, sí, en las sierras de Córdoba, el primer día cuando nos encontramos fue un día muy difícil, porque teníamos como dos ideas muy contrapuestas del libro que queríamos, y de pronto parecía que no íbamos a ir a ningún lado, y justamente lo que pasó... La primera vez que nos pasa eso. Sí, no, bueno, pero fue dialéctico en este sentido, porque de veces esa tensión generó como una especie de síntesis que hizo posible el libro en su conformación. Yo tenía una mirada como más, se quiere, más conservadora, y Gabriela decía, pero otro libro más del periférico, donde o estudio o memo o paper del periférico, donde se habla y se analiza y se ponen fotos, esto no tiene ningún sentido y no hace ninguna diferencia. Y ella lo que planteaba era, de manera muy sensata, buscar una diferencia desde el punto de vista editorial, y al mismo tiempo era un libro sobre el periférico de objeto, que fue un grupo que trabajó esencialmente con el concepto de objeto, con el cual el libro, siendo un objeto, no podía ser un objeto libro normal, sino tenía que estar de algún modo intervenido poéticamente, siguiendo la misma sinergia del grupo. Y esto fue lo que se planteó. Me parece que por ese camino fuimos, y el libro está dividido creo que en 5 partes, ¿verdad? La primera parte, que es la parte testimonial, donde, como dije recién, hay como una especie de relato de principio a fin. Luego sigue... Si querés, yo te lo voy a hablar. Dale. Luego sigue... que es largo. La primera parte. Que es bastante largo, el testimonio. Ahí va. Luego sigue lo que dimos a llamar fuera de escena, que tiene que ver con todas aquellas historias, anécdotas risibles o tristes o accidentes o devenires que atravesó el grupo a lo largo de 20 años en giras, en presentaciones, todo lo que pasa en un grupo teatral a lo largo de los años, con muchos viajes. El Periférico tuvo una carrera internacional muy, muy grande entre el 1995 y el 2009, y bueno, pasa de todo. Entonces hay algo que tiene la liviandad y la cosa tremenda de lo que pasa en ese tipo de experiencias, lejos de casa, distanciados, con otras culturas, con otros idiomas, con otras realidades. Pero decidimos separar el anecdotario, por llamarlo de una manera, de lo que era el corpus principal del libro, ¿no? Por último, después sigue un insert que planteó Gabriela a manera de, yo lo llamo lexicón, y que es una especie de diccionario en donde son entradas alfabéticas de la A a la Z, si es que ahí están todas las letras, en donde trato de pensar desde el hoy la terminología crítica, cuyo sentido de la práctica aparecía en aquel momento. Es decir, una especie de lexicón, digamos, donde, por ejemplo, permíteme.
Leo uno muy rápido como para que se entienda. Objeto, ponele. Objeto, a ver, vamos a Opuesta en buscar. abismo. Perdón, objeto. 2 puntos. Una definición de Perogrullo diría que objeto es todo aquello que se encuentra fuera del sujeto, pero no por obvia esa definición dejó de ser muy efectiva en el modo de armado de las obras del grupo. Todos los elementos que se incluían en la escena tenían un tratamiento objetual, fuesen estos muñecos, utilería, actores o música y sonidos. Eso nos permitía un montaje crítico, distanciado y efectivo en un rompecabezas que controlábamos con celo. Y así son todas una serie de entradas de terminologías que, insisto, visto desde hoy, en aquel momento nosotros éramos más, producíamos y después reflexionábamos acerca de la producción y hoy, bueno, el tiempo y la experiencia nos permite producir y reflexionar al mismo tiempo, y esta es una de las ventajas de poder acercarse al material críticamente del pasado, justamente con la experiencia a cuestas, ¿no? Y después sigue el Atlas, que es lo que decía Gabriela, donde hay más de 300 imágenes planteadas como un atlas warburgiano, en el sentido de que la composición de la relación de las imágenes es la que compone el universo, la que arma y designa un universo posible, y que la lectura del espectador o del lector, en este caso, es quien puede armar un recorrido. Por eso no hay, como decía Gaby, ningún tipo de referencias, sino una especie de rompecabezas aleatorio que construye una semántica que le va a pertenecer al espectador, ¿no? Que puede vislumbrar el espectador. Botín de guerra. Y por último, tenemos lo que llamamos el botín de guerra, que ustedes ahora lo van a ver en vivo, pero que es el registro fotográfico que hicimos con la fotógrafa Nora Alzano. No sé si está Nora. ¿Está Nora? ¿Vino Nora? Bueno, prometió que venía, no vino, se lo pierde. Que es el registro de aquellos objetos que sobrevivieron en mi poder, que son muchos, porque yo soy bastante fetichista y conservo algunos de aquellos muñecos, entre otras cosas, y objetos de aquella época, y que son varios y que toman casi toda la trayectoria del grupo. Debo decir también que hay excompañeros del grupo que también tienen objetos en su poder, y lo que hicimos fue darle una mirada desde el presente de aquellos objetos que sobrevivieron y que están de algún modo expuestos de manera privada en mi taller o en mi casa, justamente como para que, bueno, para que estos objetos también corroboraran ese testimonio, ¿no? Sí, además el que ha entrado alguna vez a tu casa son algo muy presente y también como que genera mucha atracción, ¿no? Supongo que la misma que a vos te generó para conservarlos. Y nos parecía interesante que son esos objetos que tiene él, ¿no? No fuimos a buscar otros objetos que estuvieran en poder de otros miembros del grupo, sino que, bueno, es el botín de guerra de Emilio particularmente, lo cual refuerza también la mirada de, bueno, de esto es lo que quedó en la memoria, también en la objetualidad que preserva Emilio a través de los años. Y bueno, no sé, para mí fue un súper desafío convencerlo a Emilio porque él, yo creo que cada vez más me dice, bueno, hagamos un libro, pero que sea un libro, que se note que es un libro, ¿no? Y que, digo, que no parezca otra cosa. Y a mí me parecía que el periférico de objetos era como, bueno, era traicionar al periférico si no lográbamos poner algún concepto funcional del periférico dentro del libro. Y para mí, o sea, íntimamente, el lexicón es la puesta en abismo que ustedes tanto trabajaron, ¿no? Bueno, que es el librito dentro del libro. Y esas búsquedas que a mí por lo menos me quitan el sueño, porque sobre todo son libros como muy desafiantes, hay una carga de tiempo en el trabajo del grupo, pero también en el trabajo del libro, ¿no? Que a uno lo va atravesando y bueno, y no sé, es una necesidad muy imperiosa llegar a una objetualidad que de alguna manera nos sigue siendo un objeto deseante, ¿no? Que creo que eso, el libro empezó con un deseo, que después se construyó su propia potencia a partir de tu puesta en juego de tu propio archivo y testimonio, que también está bueno decir que ese testimonio lo pudiste dar en pandemia, porque lo escribiste en 3 meses. Sí, en muy poco tiempo, sí. Quiero decir, la ventaja que tuvimos los que tuvimos la suerte de pasar una pandemia sin enfermedad y sin malestar económico es haber tenido un tiempo que en el devenir normal de las épocas sanas no existían, y ese espacio me permitió encontrarme con el tiempo necesario para poder
descargar en muy poco tiempo lo que fue el texto, ¿no? Sí, que además es un texto que no, o sea, digo, creo que así como lo largaste, como que se respetó la estructura del texto, pues, tenía una organicidad muy impresionante y es muy lindo de leer ese texto en donde él va componiendo ese recuerdo, esas memorias, en donde está todo junto, ¿no? Lo que fue la experiencia de cada obra y cómo va evolucionando la reflexión en torno al objeto, pero también en relación a la historia de lo que le va pasando al grupo, al contexto histórico argentino. Bueno, es realmente muy interesante y muy divertido leerte. Sí, yo no quería dejar de mencionar que, bueno, como todo grupo estuvo, estuvo compuesto, porque ya no existe más, estuvo compuesto por muchas personas que participaron creativamente desde todos los ámbitos, no solo desde la dirección, no desde la escena, y hoy nos están acompañando por lo menos algunos que acabo de ver, que Magdalena Vigiani, que fue nuestra primera fotógrafa y asistente. Ahí está Magdalena, ya van a ver, casi todas las fotos son de Magdalena en el libro y en vivo. Nos acompañó hasta Zoedipus, ¿verdad, Magda? Hasta el 98. Después está Felicitas por ahí, que ahí está nuestra asistente posterior a Magdalena y también intérprete, que nos acompañó hasta el fin del grupo, hasta el 2009. Y no sé si Román está. Ahí está Román Lamas. Román es otro gran intérprete del periférico de objetos. Y bueno, Román está desde el principio hasta el final. Nos acompañamos desde el 89 hasta el 2009. Y nos seguimos acompañando, todos nos seguimos acompañando y nos seguimos viendo. Y hay mucha gente que no pudo venir porque tenía compromisos, pero no quería dejar de mencionar eso, que el trabajo, en este caso que se ve, es el que yo hice en el libro, pero que el trabajo del grupo fue un trabajo de verdad, muy, muy colectivo, y para mí es como muy importante destacar eso. Pero al mismo tiempo, a mí me gustaría destacar que el libro fue posible gracias o merced a la participación y colaboración de mucha gente. Internamente, por supuesto, yo quiero agradecer a Gabriela Lac por seguir insistiendo en acompañarme en las publicaciones, especialmente en esta publicación tan particular. Martín Antuña, que hizo todo el trabajo de escaneo, pero también de edición de imágenes, videos, bueno, gran multirrubro a nivel top. A Eli Canelo. Eli Canelo, que hizo el diseño del libro, a Nora Lezano, que hizo las fotos. Las fotografías. Y después yo no quiero dejar de mencionar a quienes hicieron posibles la materialidad de este libro, ¿no? En principio, yo lo voy a leer porque no quiero olvidarme de nadie. Por supuesto, quiero agradecer a Mecenazgo. Mecenazgo fue, digamos, un gran patrocinador para poder acceder al dinero, a los recursos, para hacerles un libro costoso. La idea de que este libro fuese un libro con todas las letras, tenía que ver con conseguir recursos para ellos, y Mecenazgo, y Anina creo que está por ahí, muchas gracias por la colaboración. Mecenazgo nos puso en contacto con la Fundación del Banco Santander, que fue quien vehiculizó también gran parte del dinero y que nos dio el apoyo para que esto fuese posible. Por supuesto que Proteatro y el Instituto Nacional del Teatro colaboraron dentro del apoyo, y el Fondo Metropolitano también. No quiero olvidarme de nadie más. Y, por supuesto, ya con el libro ya listo para presentar, la Fundación Cazadores, por supuesto, por recibirnos, nos recibe siempre muy amablemente y con mucha energía y con mucha buena voluntad. Y, por supuesto, a la Bienal de Performance. Graciela, no sé dónde estás. Graciela Casabé, está escondida, no se quiere dar, no se quiere. Graciela, muchas gracias. Hay algo muy singular en el caso de la relación con Graciela Casabé de la Bienal de Performance. Graciela fue la gestora de Babilonia, que fue el segundo lugar luego de la recuperación de la democracia, donde la contracultura de la ciudad de Buenos Aires vibró. Digo que el primero fue el Paracultural, y cuando cerró el Paracultural, todos nos fuimos el primer espectáculo del periférico se hizo en el viejo Paracultural, ¿sí? El de la calle Venezuela. Y luego todos nos mudamos a Babilonia, y Graciela era dueña y gestora de Babilonia, y
casi 4 o 5 espectáculos del Periférico tuvieron lugar, se estrenaron y tuvieron lugar dentro de Babilonia. Y bueno, y ahora aquí nos reencontramos otra vez. Entonces, gracias a la Bienal por darnos el marco y el contexto. Y espero no olvidarme de nadie más. No, me olvido de alguien, pido disculpas. No, bueno, todos los que nos acompañaron también en las residencias y bueno, a nuestro imprentero Matías Báez, que es alguien que le pone mucho amor para que este libro pueda ser como es, porque también no cualquiera te hace un libro con tantas complejidades. Así que... Y antes de cerrar, así como contaba que nos acompañó mucha gente, también nos acompañó gente que hoy no está. Y una de esas personas que hoy no está, pero que fue fundamental en el último espectáculo, fue Horacio González, ¿sí? El sociólogo, el exdirector de la Biblioteca Nacional, fallecido el año pasado. Y Horacio escribió un texto que cerraba el último espectáculo del Periférico, que fue Manifiesto de Niños. Es un texto muy hermoso. Y teníamos la idea, y yo le pedí por favor a Maricel Álvarez, que está ahí, que fue miembro del Periférico y participó del último espectáculo, que fue Manifiesto de Niños. Le pedí si tenía la amabilidad de leer ese texto, porque funciona como cierre. De hecho, es el cierre del libro. Entonces, Maricel, si no te da vergüenza, seguramente que no. El juguete Acuerda quiere incluir un solo tema en el manifiesto: que la cuerda sea eterna. Ha leído varios libros al respecto. Son filosofías de la eternidad, pero ninguna incluye la idea de dar cuerda. Hay otras ideas parecidas, como el eterno retorno o el ciclo perpetuo, pero no encuentra la idea que le interesa, la idea de cuerda inagotable, la cuerda del eterno retorno. Los libros y enciclopedias filosóficas no lo mencionan. Entonces, piensa en la idea del niño perpetuo, que será quien dé cuerda por primera vez al juguete fundador y que nunca más el juguete se detenga. Dar cuerda solo la primera vez. La primera cuerda que ponga en funcionamiento al juguete absoluto. Sea camioncito, soldado loco, osito con sombrilla o auto a cuerda. Esos juguetes seguirán funcionando imperturbables. El juguete mundo. Pero lamentablemente todavía no se ha podido incluir en el manifiesto esa frase fundamental: que la cuerda sea eterna. Sin esa frase, las cuerdas serían parciales, serían tacañas. Algunos exclaman, mientras la cuerda funciona bien, aunque próxima a agotarse y gestando poco a poco su energía, que tengas cuerda para rato. Mera expresión de deseo que revela la fragilidad del juguete, el modo en que es alumbrado por la providencia caprichosa. ¿No le gusta a la providencia ese espiral enroscado, esa cinta plegada sobre sí misma que nunca descuida su tensión? No sabe que las cuerdas deben ser para siempre, no para un rato, no solo un poco. Envuelta sobre sí perpetuamente, con la misma rigidez, exaltando la misma energía, que la cuerda sea eterna. El niño para siempre le dará cuerda imperecedera. El juguete inmortal rebotará contra paredes, subirá a los durazneros, caerá de la terraza y seguirá recuperando automáticamente la cuota de energía que cada vez pierda. La cuerda quizás se agotará un poco, pero se recuperará en la misma cantidad. En las meditaciones del juguete a cuerda existe así el deseo de la cuerda eterna, la cuerda de la divinidad niña. El manifiesto de niños deberá decir que el juguete a cuerda transforma su cuerda efímera, su cuerda perecedera, en cuerda eterna.
El niño ya no deberá girar la manivela o la llave de la cuerda. Aquí el manifiesto vacila, no sabe si preferir la palabra manivela o llave más que una sola vez única, sagrada. Luego, la cuerda eterna se encargará de todo. La duda que, sin embargo, tomará cuerpo es si habrá un niño eterno para que pueda dar esa cuerda, si se podrá evitar que alguna vez una oleada de niños eternos, hartos de la eternidad, no marchen con sus juguetes destrozados a favor de la cuerda breve y mortal, a favor del desánimo de los juguetes.